Estoy tumbada sobre el acero frío de la mesa de operaciones. La luz blanca del foco quirúrgico me ciega. Es tan brillante que quiero apretar los ojos con todas mis fuerzas. Pero no puedo. Mi cuerpo entero está rígido. Y no es por el frío. Es por una sensación de ahogo, como si el destino mismo me estuviera apretando el cuello. El pitido constante del monitor cardíaco es un ritmo estable, pero cada latido es un martillo golpeando mi cabeza. Puedo oír cada sonido de la sala con una claridad cristalina. El tintineo metálico de los instrumentos mientras la enfermera los organiza. El crujido del papel mientras el doctor Miller revisa mi expediente. E incluso los leves susurros al otro lado del cristal. ¿Dónde está mi nuera? Sara, con sus padres. Intento levantar la mirada hacia el vidrio opaco. Ahí está Sara, con los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada tan afilada como una cuchilla de afeitar. Le susurra algo a sus padres, los Grant, pero sus ojos nunca me abandonan. Es como si me estuviera dando una orden. Fírmalo ya. Hazlo. No dudes. Ya he firmado el formulario de consentimiento para donar mi riñón a mi hijo. David, ese papel debe estar en algún lugar del escritorio del doctor ahora. Mi firma temblorosa como un compromiso inalterable. La enfermera sostiene la jeringuilla y la anestesia brilla bajo la luz. Cierro los ojos. Intento respirar hondo. Pero mi pecho se siente pesado como el plomo. Pienso en David, mi hijo mayor, a quien crié y por quien sacrifiqué toda mi vida para protegerlo. Está en la habitación de al lado, débil, esperando mi riñón para sobrevivir. Me digo a mí misma, es lo correcto. Como madre, tengo que hacerlo. Pero, ¿por qué siento este vacío en el alma? Esta ansiedad sin nombre. De repente, un ruido estrepitoso me sobresalta. La puerta del quirófano se abre de golpe y entra una ráfaga de aire frío, haciendo que la bandeja de instrumentos sobre la mesa tiemble y tintinee. La sala entera parece contener la respiración. Abro los ojos, intentando levantar la cabeza, aunque las correas me sujetan con fuerza. Mi nieto de 9 años, Leo, entra corriendo como un pequeño torbellino. Sus zapatillas están cubiertas de barro. Su uniforme escolar está arrugado y su pequeño pecho sube y baja mientras jadea en busca de aire. Detrás de él, una enfermera aterrorizada lo persigue, gritando: «Niño, no puedes entrar aquí. Dios mío, detente». Pero Leo no se detiene. Corre directo hacia mí. Sus grandes ojos redondos llenos de miedo, pero también de determinación. «Abuela», dice con una voz temblorosa, tan clara que me aprieta el corazón. «Tengo que decirles a todos por qué mi papá realmente necesita tu riñón». Toda la sala queda en silencio. El bip del monitor cardíaco ahora suena más fuerte, como si quisiera rasgar el espacio. Un médico cercano deja caer un par de pinzas quirúrgicas. El sonido del metal, golpeando el suelo de mármol, es ensordecedor. Una ruptura brusca en la tensión. Miro a Leo, mi pequeño nieto, a quien todavía cargo en mis brazos y le leo cuentos cada noche. Ahí está, agarrando un viejo teléfono celular, con el rostro pálido, pero sus ojos brillantes. ¿Qué sabe él? ¿Por qué dice esto? Mi corazón se acelera como si quisiera salirse de mi pecho. Quiero gritarle, preguntarle ahí mismo, pero tengo la garganta tan seca que no puedo pronunciar una palabra. El doctor Miller, el cirujano jefe, frunce el ceño. Levanta una mano, indicando a todo el equipo que se detenga. Su voz es profunda pero aguda. «Lo que tengas que decir, dilo ahora». Veo su mirada pasar sobre mí y posarse en Leo, como si él también estuviera atrapado en este extraño momento. Al otro lado del cristal, Sara golpea la puerta, haciendo temblar el vidrio. «No lo escuchen», grita con una voz estridente, casi histérica. «Es solo un niño, ya verán». Pero la mirada de Sara ya no es fría, tiembla de pánico, como si un secreto estuviera a punto de ser revelado. Leo no mira a su madre.
Solo me mira a mí, agarrando el teléfono celular en su pequeña mano con tanta fuerza que sus nudillos se vuelven blancos. Toma una respiración profunda, como si reuniera todo el coraje de su vida. Quiero incorporarme, abrazarlo, decirle que no tenga miedo, pero no puedo moverme. Solo puedo mirar. Y en los ojos de mi pequeño nieto, veo un dolor, una verdad que intenta sacar a la luz. En ese instante, mientras toda la sala contiene la respiración, los recuerdos del pasado inundan mi mente como una avalancha. Recuerdo mi vieja casa en Chicago, donde cada rincón olía a desinfectante, un aroma al que me había acostumbrado tanto que ya ni lo notaba. Tengo 67 años, pero a veces me siento mucho mayor, como si el tiempo me hubiera robado la vitalidad hace mucho tiempo. Mi esposo, Frank, ha estado postrado en cama por más de 10 años. Se sienta en su vieja silla de ruedas, cuyas ruedas rechinan cada vez que lo empujo al patio trasero para que tome un poco de aire. Casi nunca habla. Solo de vez en cuando deja escapar un suspiro, con la mirada perdida en la nada. Una vez le tomé la mano y le pregunté: «Frank, ¿estás cansado de esta vida?» Él solo parpadeó sin responder. No sé si me entendió o si solo estaba hablando conmigo misma. Esa casa era todo mi mundo, el lugar donde crié a mis 2 hijos, David y Mark. Hice de todo para sacarlos adelante. Me despertaba al amanecer para ir al mercado a vender productos. Por las tardes, me sentaba a coser ropa para los vecinos. Y a veces me quedaba despierta hasta la medianoche para remendar camisas rotas y entregarlas a tiempo. Mis manos se volvieron ásperas y callosas. Mis uñas siempre con tierra de tanto hurgar en el mercado. Pero nunca me quejé. Solo quería que David y Mark tuvieran una vida mejor, que no sufrieran como yo. David, mi hijo mayor, era mi orgullo. Era fuerte, alto, trabajaba en la construcción y siempre llegaba a casa con una risa sonora. Pero en los últimos años, empezó a debilitarse. Al principio, era solo cansancio. Luego, poco a poco, lo vi pálido, con los ojos hundidos. Y una vez sentí un terror horrible cuando me dijo que estaba orinando sangre. Lo abracé y le pregunté: «David, ¿qué te pasa, hijo? Dime». Él solo negó con la cabeza y sonrió débilmente. «No te preocupes, mamá. Probablemente es solo por el trabajo duro». Sara, mi nuera, entró en nuestras vidas como un viento extraño. Era hermosa. Hablaba con dulzura. Y al principio, realmente creí que era una bendición para David. Lo cuidaba con esmero. Traía medicinas a casa. Vigilaba sus comidas y le recordaba que tomara sus pastillas a la hora exacta. Todos los vecinos me elogiaban. «Qué suerte tienes, señora Helen, de tener una nuera tan buena». Y yo también lo creía. Cada vez que veía a Sara darle un tazón de sopa a David, me decía a mí misma que solo estaba preocupándome demasiado. Pero a veces, captaba su mirada fría y calculadora, como si estuviera escondiendo algo. Una vez la vi en el patio trasero, susurrando por teléfono a altas horas de la noche con una voz baja pero apresurada. «No te preocupes, todo va según el plan». Le pregunté: «Sara, ¿a quién llamas tan tarde?» Ella se sobresaltó y se rió nerviosamente. «Solo a una amiga. Mamá, vuelve a dormir». Mark, mi hijo menor, era diferente. Tiene 26 años. Vive a unas pocas cuadras de mi casa y trabaja como plomero y electricista. Mark no habla mucho, pero cada vez que venía de visita, siempre traía algo de comer. A veces unas naranjas, otras veces un pan que todavía estaba tibio. Se sentaba a mi lado, arreglando el ventilador del techo que rechinaba o cambiando una bombilla en la cocina. Una vez me miró y me dijo con su voz profunda: «Mamá, no te mates trabajando así. No quiero verte agotada».
Yo solo sonreí y agité la mano. Todavía puedo manejarlo. Mark, tú preocúpate por tu hermano. Él te necesita más. Pero Mark solo negó con la cabeza, su mirada llena de preocupación. Leo, mi pequeño nieto, era mi única alegría en esos días pesados. Tiene 9 años, y a menudo venía a mi casa con su pequeña mochila en la espalda. A Leo le gustaba sentarse en el patio trasero y jugar con unos carritos de plástico que le compré en un mercado de pulgas. Me contaba historias, cuentos inocentes que a veces me dejaban helada. Una vez, me miró con sus ojos redondos y dijo: «Abuela, mi mamá habla por teléfono por las noches. La oí decir algo sobre unas medicinas, pero no entendí». Sonreí y le alboroté el cabello. «Seguro que solo estaba preguntando algo al médico para tu papá. No pienses tanto en eso, mi niño». Pero por dentro, una semilla de inquietud comenzaba a brotar. Y entonces, una tarde, todo cambió. Estaba en la cocina preparando la cena. El olor a arroz tostado flotaba en el aire cuando Sara entró. No saludó. No sonrió. Solo se quedó allí con los brazos cruzados. Su voz era aguda, como un cuchillo cortando el aire. «Mamá, el doctor dice que solo tu riñón es compatible. Es tu responsabilidad. Tienes que salvarlo». Me quedé helada. La cuchara que tenía en la mano cayó dentro de la sartén con un golpe sordo. La miré, tratando de encontrar un atisbo de calidez en sus ojos, pero solo vi una determinación fría, casi una exigencia. Sara, consciente de su victoria, asintió como si hubiera logrado su objetivo y se dio la vuelta. Ni siquiera pasaron 10 minutos cuando los padres de Sara, los Grant, aparecieron. Entraron en mi casa como si fuera suya. Se sentaron en la mesa del comedor y dijeron al unísono: «Así es. El deber de una madre es algo de lo que no puedes huir. Toda esta familia depende ahora de ti». Yo seguía allí, con la cuchara en la mano, sintiéndome acorralada. David, que en ese momento estaba apoyado en una silla, tan flaco que casi no lo reconocía, tomó mi mano. Su mano estaba helada. «Mamá», susurró, «confío en que me salvarás». Lo miré a los ojos, esos ojos que de niño brillaban con tanta vida, y ahora solo reflejaban agotamiento y súplica. Asentí sin poder decir nada, sintiendo de repente que la pequeña habitación se volvía sofocante. El olor a hierbas medicinales de la olla de Frank en la esquina me hizo sentir que no podía respirar. Esa noche, le llevé a Frank su tazón de sopa, como todos los días. El chirrido de su silla de ruedas sobre el piso de concreto era un recordatorio constante de que yo cargaba con toda esta familia sobre mis hombros. Puse el tazón frente a él. Lo miré, pero él solo suspiró sin decir nada. Quise contarle, preguntarle si estaba haciendo lo correcto, pero él solo estaba allí, inmóvil como una sombra. Salí al patio trasero, donde Leo jugaba con su carrito. Levantó la vista con sus ojos brillantes, pero estaban llenos de duda. «Abuela», dijo, «¿y si alguien se enferma porque otra persona le está dando medicinas?». Me detuve en seco. Mi corazón dio un vuelco. «¿Por qué preguntas eso, mi niño?», dije, tratando de mantener la calma. Pero Leo solo bajó la cabeza y siguió empujando su carrito sin responder. Lo que no sabía era que en ese momento estaba al borde de un abismo, y solo unos pocos pasos más me harían caer. Los días que siguieron a esa tarde, mi vida se sintió aplastada por una presión invisible, más pesada que el sofocante calor del verano de Chicago. Seguí levantándome temprano, yendo al mercado a vender mis verduras y naranjas, sentándome bajo la luz tenue para coser ropa. Pero mi alma ya no estaba en paz. Cada paso que daba, cada puntada que hacía, llevaba consigo una pregunta. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Realmente tengo que sacrificarme así? Pero entonces, la mirada suplicante de David,
Las palabras afiladas de Sara y las miradas inquisitivas de sus padres se aferraban a mí sin darme un solo momento para respirar. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas despuntaba, Sara ya estaba en mi puerta. Acababa de terminar de preparar el té. El aroma a hierbabuena apenas comenzaba a llenar la casa cuando ella entró sin tocar, sin saludar. «Mamá», dijo con una voz tan firme como un clavo, «el doctor dice que no queda mucho tiempo. Si sigues dudando, podría estar en peligro». Puso una pila de papeles médicos sobre la mesa del comedor, páginas blancas llenas de números y firmas que no entendía del todo. Señaló cada línea como si estuviera enseñando a un niño. «Aquí dice claramente que eres la única compatible. Nadie más puede salvarlo». Me quedé allí, sosteniendo la tetera. El agua caliente me quemaba los dedos, pero no sentía el dolor. Solo oía el sonido de la escoba raspando el concreto mientras empezaba a barrer la casa. Una forma de escapar de la mirada de Sara. «Te oí», dije con una voz apenas audible. «Haré todo por David». Pero por dentro, una roca pesada me oprimía, haciéndome querer gritar, huir. Seguí barriendo. El sonido de la escoba era como un ritmo triste, intentando ahogar las palabras de Sara. Pero ella no se detuvo. Solo se quedó allí, mirándome, como si esperara que asintiera una vez más para confirmar que no me atrevería a negarme. Cuando se fue, me senté en una silla y me cubrí la cara con las manos. Pensé en David, en los días en que era pequeño y corría detrás de mí en el mercado, agarrándose a mi falda y riendo a carcajadas. «Mamá, cuando sea grande, te construiré una casa hermosa». Ahora yacía allí, flaco, pálido, una sombra de lo que una vez fue. Me pregunté si podría dejarlo ir sin hacer nada. Pero cada vez que pensaba en donar mi riñón, me invadía el miedo. Un miedo no a la cirugía, sino a la sensación de que me estaban empujando hacia algo más grande, más oscuro, que no podía ver con claridad. Esa noche, vinieron los padres de Sara. Trajeron una cesta de frutas, unos mangos y unas naranjas, pero solo la dejaron sobre la mesa como una mera formalidad, y se sentaron en las dos sillas principales de la sala, como si fueran los dueños de la casa. Su padre, el señor Grant, tosió un par de veces y dijo con voz rasposa, «En mis tiempos, los padres lo sacrificaban todo por sus hijos. Mi abuela vendió todas sus tierras para salvar a su hijo. Ahora es tu turno. Tienes que hacer lo mismo». La madre de Sara, la señora Grant, asintió con una mirada tan afilada como un cuchillo. «Si te niegas, el honor de esta familia quedará por los suelos. ¿Qué dirán los vecinos? Dirán que no amas a tu hijo, que no mereces ser madre». Yo estaba sentada allí, agarrando el borde de la mesa, sintiéndome acorralada en un rincón oscuro. Quería decir algo, preguntarles por qué toda la carga recaía sobre mí, pero no podía abrir la boca. Solo bajé la cabeza y asentí levemente, como un autómata. La cena de esa noche fue tan pesada como un funeral. Sara, con una falsa amabilidad, puso un trozo de pollo en mi plato, pero su voz era fría. «Mamá, guarda fuerzas para la cirugía». Miré el pollo en mi plato, pero no podía tragar. David estaba sentado frente a mí, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. Intentó sonreír débilmente. «Mamá, sé que me salvarás, igual que todas las veces que me salvaste cuando era niño». Sus palabras fueron como una puñalada en mi corazón. Recordé los días en que tenía fiebre alta y me quedaba despierta toda la noche pasándole paños húmedos. O las veces que se caía de la bicicleta y yo corría a vendarle las heridas. Siempre estuve allí. Siempre fui la madre dispuesta a todo. Pero esta vez, ¿por qué sentía tanto miedo? Mark estaba sentado en un rincón de la mesa, silencioso como una sombra. No comió. Solo revolvía la cuchara en su tazón de sopa, sin quitarle los ojos de encima a Sara. Vi su mirada llena de sospecha,
como si intentara ver a través de la máscara de mi nuera. Quise preguntarle, pero no me atreví. El aire en la habitación era denso. El único sonido era el tintineo de las cucharas contra los platos, como martillos sobre mi conciencia. Después de la cena, Sara se levantó y llevó personalmente el plato de David a la cocina para lavarlo, sin dejar que nadie más lo tocara. Lo hizo rápidamente, pero noté que revisaba el plato con mucho cuidado, como si tuviera miedo de que alguien viera algo dentro. Esa noche, no pude dormir. Acostada en mi vieja cama, escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Cada segundo, un recordatorio de que el tiempo de David se estaba acabando. Me levanté y caminé por el pasillo para tomar un vaso de agua. Entonces oí susurros desde la habitación de David y Sara. Me detuve, de pie, en la oscuridad, conteniendo la respiración. La voz de Sara era baja pero clara. Sí. Después del trasplante, tendremos todos los datos. No te preocupes, ella no se atreverá a negarse. Me quedé allí, con el corazón palpitante. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caer. Datos. ¿De qué estaban hablando? Quise tocar la puerta, enfrentarla, pero justo en ese momento, Sara la abrió. Se sobresaltó al verme, y luego sonrió falsamente. Todavía despierta. Mamá. Solo estaba llamando para preguntar sobre su medicina. Asentí y me di la vuelta, pero sentí como si me hubieran clavado espinas en el corazón. La sonrisa de Sara, su voz, todo era falso, como una máscara que ocultaba algo terrible. En los días que siguieron a esa tensa conversación, sentí que vivía en un sueño nebuloso, donde todo lo familiar se volvía extraño y aterrador. Continué con mis tareas diarias, yendo al mercado a vender, cosiendo ropa, alimentando a mi esposo Frank. Pero cada acción era mecánica, sin alma. Mi corazón estaba pesado, como si una nube negra se hubiera posado sobre mi cabeza. Y las palabras de Sara, la mirada suplicante de David, giraban en mi mente sin darme un segundo de paz. Pero entonces, una tarde, cuando Leo, mi nieto de 9 años, vino de visita, apareció la primera grieta en el muro de confianza que intentaba mantener en pie. Leo entró con sus zapatillas manchadas de barro y sus pequeñas manos aún pegajosas por la pintura de la clase de arte. Dejó su vieja mochila en un rincón. Se sentó en el suelo y sacó el cochecito de plástico que le había comprado en el mercado de pulgas el año anterior. Lo miré, intentando sonreír, pero mi mente estaba en un tumulto. Leo siempre había sido una pequeña luz en mis días oscuros, con sus historias inocentes y su risa cristalina. Pero ese día, no sonrió. Empujó el cochecito de un lado a otro sobre el suelo con la mirada perdida. Y de repente, levantó la cabeza y me miró fijamente. «Abuela», dijo en una voz baja pero clara, «¿y si mi papá no está enfermo por la vida, sino porque alguien le está dando medicinas a propósito?» Me sobresalté como si me hubieran dado una bofetada. La cuchara que tenía en la mano casi se me cae, pero logré sujetarla, temblando. «¿Por qué dices eso, Leo?», pregunté, intentando mantener la voz calmada, pero mi corazón latía con fuerza. Lo miré a los ojos, tan claros pero llenos de una preocupación que parecía demasiado grande para su edad. Leo no respondió de inmediato. Bajó la cabeza y siguió jugando con su cochecito. Pero vi que apretaba la mano como si estuviera conteniendo algo. Quise abrazarlo, preguntarle más, pero solo logré una risa nerviosa. «Estás pensando demasiado. ¿Mi niño? Tu papá está enfermo y los doctores lo están curando». Pero mi sonrisa fue forzada y Leo no me la devolvió. Solo me miró. Se levantó en silencio. Tomó su mochila y se fue corriendo a su casa. La pregunta de Leo fue como una piedra lanzada a un lago en calma en mi corazón, creando ondas de duda. Me quedé allí, en mi pequeña cocina,
mirando las verduras sobre la mesa, pero incapaz de concentrarme. Pensé en David, en las botellas de pastillas que Sara siempre traía, en cómo controlaba todo lo relacionado con mi hijo. Me dije a mí misma que probablemente estaba imaginando cosas. Sara era la esposa de David. Lo amaba. No le haría daño. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que algo no estaba bien. Esa tarde, Mark vino con su caja de herramientas, diciendo que iba a arreglar la luz de la cocina que había estado parpadeando la noche anterior. Lo observé subir la escalera, girar y apretar cosas, y la luz de la nueva bombilla iluminó toda la cocina. Pero entonces, mientras bajaba con la bombilla vieja en la mano, Mark me miró con una seriedad inusual. «Mamá», dijo en voz baja, casi un susurro. «Mi cuñada está actuando muy extraño. Vi unos frascos de pastillas sin etiqueta en el botiquín de mi hermano. Y los esconde muy bien». Me sobresalté, y el plato que estaba lavando en el fregadero se cayó, salpicando agua en mi blusa. «¿Qué estás diciendo?», pregunté, con la voz ahogada. Mark bajó de la escalera y se paró frente a mí, con los ojos llenos de preocupación. «Mamá, me temo que lo que tiene mi hermano no es una enfermedad normal. Me temo que alguien…». No terminó la frase. Su mirada lo dijo todo. Me quedé allí, con las manos mojadas, sintiendo como si el suelo se hundiera bajo mis pies. Quise gritar, decirle a Mark que estaba pensando demasiado, que Sara no podía hacer algo tan terrible. Pero no pude hablar. Solo me quedé mirando a Mark. Y en mi cabeza, la pregunta de Leo resonó de nuevo. ¿Y si mi papá está enfermo porque alguien le está dando medicinas? Traté de descartar esa idea, pero se aferró a mí como una sombra. No podía escapar. A la tarde siguiente, llevé sopa a David al hospital. La habitación blanca y el olor penetrante a desinfectante me hacían sentir que no podía respirar. David estaba acostado, flaco, con vías intravenosas en ambos brazos, pero aún así intentó sonreír cuando me vio. «Mamá, ya estás aquí», dijo con voz débil. Puse el tazón en la mesita de noche, y cuando estaba a punto de darle la primera cucharada, vi a Sara junto a la cama, sosteniendo un vaso de agua. Discretamente, dejó caer una pastilla de color extraño en el vaso, un movimiento tan rápido que, si no hubiera estado observando atentamente, no lo habría notado. Cuando entré, se sobresaltó y derramó un poco de agua en el suelo. «¿Qué pastilla es esa, Sara?», pregunté, tratando de sonar tranquila. Ella sonrió, pero su sonrisa era forzada. «Es un suplemento para su riñón. El doctor se lo recetó». Asentí, pero un escalofrío recorrió mi espalda. No podía quedarme tranquila. Después de que David terminó de comer, busqué al doctor de guardia, un hombre de mediana edad con gafas gruesas. «Doctor», pregunté con voz temblorosa, ¿le recetó algún suplemento nuevo para el riñón a David? Él se sorprendió y revisó el expediente. «No, no hemos recetado nada nuevo. La medicación actual es suficiente». Su respuesta me dejó helada. Me quedé en el pasillo del hospital, escuchando los anuncios por el altavoz, pero mi mente estaba en blanco. Sara había mentido. ¿Qué era esa pastilla? ¿Por qué tenía que esconderla? Al atardecer, Leo vino a mi casa otra vez. Esta vez no jugó con su cochecito. Se sentó en una silla y sacó de su mochila un viejo teléfono celular con la pantalla rota. «Abuela», dijo, en una voz baja pero firme, «quiero que escuches esto». Tecleó algo y me entregó el teléfono. Se reprodujo una grabación. Era la voz de Sara, susurrada, pero clara. «Después del trasplante, los resultados de las pruebas serán perfectos. No te preocupes. Esa vieja no se atreverá a negarse». Dejé caer el teléfono. Mis manos temblaban incontrolablemente. Miré a Leo, mi pequeño nieto, y vi que sus ojos estaban rojos,
como si estuviera tan asustado como yo. Lo encontré en el teléfono viejo de mi mamá, dijo con voz ahogada. No sé qué es, pero pensé que debías saberlo. Abracé a Leo, tratando de contener las lágrimas. Eres tan valiente, mi niño, susurré. Pero por dentro, todo se estaba desmoronando. Resultados de las pruebas. ¿De qué estaba hablando Sara? Pensé en David, en los frascos sin etiqueta, en la mirada sospechosa de Mark, en la pastilla de color extraño en el vaso de agua. Eran piezas sueltas de un rompecabezas, pero poco a poco estaban encajando, formando una imagen que no me atrevía a mirar directamente. Esa noche, no dormí. Me senté en mi casa silenciosa, escuchando el tic-tac del reloj. Cada segundo. Un recordatorio de que el tiempo de David se estaba acabando. La miré, tratando de encontrar un atisbo de calidez en sus ojos, pero solo vi una determinación fría, casi una exigencia. Sara, consciente de su victoria, asintió como si hubiera logrado su objetivo y se dio la vuelta. Ni siquiera pasaron 10 minutos cuando los padres de Sara, los Grant, entraron en mi casa como si fuera suya. Se sentaron en la mesa del comedor y dijeron al unísono: así es. El deber de una madre es algo de lo que no puedes huir. Toda esta familia depende ahora de ti. Yo seguía allí, con la cuchara en la mano, sintiéndome acorralada. David, que en ese momento estaba apoyado en una silla, tan flaco que casi no lo reconocía, tomó mi mano. Su mano estaba helada. Mamá, susurró, confío en que me salvarás. Lo miré a los ojos, esos ojos que de niño brillaban con tanta vida, y ahora solo reflejaban agotamiento y súplica. Asentí sin poder decir nada, sintiendo de repente que la pequeña habitación se volvía sofocante. El olor a hierbas medicinales de la olla de Frank en la esquina me hizo sentir que no podía respirar. Esa noche, le llevé a Frank su tazón de sopa, como todos los días. El chirrido de su silla de ruedas sobre el piso de concreto era un recordatorio constante de que yo cargaba con toda esta familia sobre mis hombros. Puse el tazón frente a él. Lo miré, pero él solo suspiró sin decir nada. Quise contarle, preguntarle si estaba haciendo lo correcto, pero él solo estaba allí, inmóvil como una sombra. Salí al patio trasero donde Leo jugaba con su carrito. Levantó la vista con sus ojos brillantes, pero estaban llenos de duda. «Abuela», dijo, «¿y si alguien se enferma porque otra persona le está dando medicinas?» Me detuve en seco. Mi corazón dio un vuelco. «¿Por qué preguntas eso, mi niño?», dije, tratando de mantener la calma. Pero Leo solo bajó la cabeza y siguió empujando su carrito sin responder. Lo que no sabía era que en ese momento estaba al borde de un abismo, y solo unos pocos pasos más me harían caer. Los días que siguieron a esa tarde, mi vida se sintió aplastada por una presión invisible, más pesada que el sofocante calor del verano de Chicago. Seguí levantándome temprano, yendo al mercado a vender mis verduras y naranjas, sentándome bajo la luz tenue para coser ropa, pero mi alma ya no estaba en paz. Cada paso que daba, cada puntada que hacía, llevaba consigo una pregunta. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Realmente tengo que sacrificarme así? Pero entonces, la mirada suplicante de David, las palabras afiladas de Sara y las miradas inquisitivas de sus padres se aferraban a mí sin darme un solo momento para respirar. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas despuntaba, Sara ya estaba en mi puerta. Acababa de terminar de preparar el té. El aroma a hierbabuena apenas comenzaba a llenar la casa cuando ella entró sin tocar, sin saludar. «Mamá», dijo con una voz tan firme como un clavo, «el doctor dice que no queda mucho tiempo. Si sigues dudando, podría estar en peligro». Puso una pila de papeles médicos sobre la mesa del comedor, páginas blancas llenas de números y firmas que no entendía del todo.
Señaló cada línea como si estuviera enseñando a un niño. Aquí dice claramente que eres la única compatible. Nadie más puede salvarlo. Me quedé allí, sosteniendo la tetera. El agua caliente me quemaba los dedos, pero no sentía el dolor. Solo oía el sonido de la escoba raspando el concreto mientras empezaba a barrer la casa. Una forma de escapar de la mirada de Sara. Te oí, dije con una voz apenas audible. Haré todo por David. Pero por dentro, una roca pesada me oprimía, haciéndome querer gritar, huir. Seguí barriendo. El sonido de la escoba era como un ritmo triste, intentando ahogar las palabras de Sara. Pero ella no se detuvo. Solo se quedó allí, mirándome, como si esperara que asintiera una vez más para confirmar que no me atrevería a negarme. Cuando se fue, me senté en una silla y me cubrí la cara con las manos. Pensé en David, en los días en que era pequeño y corría detrás de mí en el mercado, agarrándose a mi falda y riendo a carcajadas. Mamá, cuando sea grande, te construiré una casa hermosa. Ahora yacía allí, flaco, pálido, una sombra de lo que una vez fue. Me pregunté si podría dejarlo ir sin hacer nada. Pero cada vez que pensaba en donar mi riñón, me invadía el miedo. Un miedo no a la cirugía, sino a la sensación de que me estaban empujando hacia algo más grande, más oscuro, que no podía ver con claridad. Esa noche, vinieron los padres de Sara. Trajeron una cesta de frutas, unos mangos y unas naranjas, pero solo la dejaron sobre la mesa como una mera formalidad y se sentaron en las dos sillas principales de la sala, como si fueran los dueños de la casa. Su padre, el señor Grant, tosió un par de veces y dijo con voz rasposa: En mis tiempos, los padres lo sacrificaban todo por sus hijos. Mi abuela vendió todas sus tierras para salvar a su hijo. Ahora es tu turno. Tienes que hacer lo mismo. La madre de Sara, la señora Grant, asintió, con una mirada tan afilada como un cuchillo. Si te niegas, el honor de esta familia quedará por los suelos. ¿Qué dirán los vecinos? Dirán que no amas a tu hijo, que no mereces ser madre. Yo estaba sentada allí, agarrando el borde de la mesa, sintiéndome acorralada en un rincón oscuro. Quería decir algo, preguntarles por qué toda la carga recaía sobre mí, pero no podía abrir la boca. Solo bajé la cabeza y asentí levemente, como un autómata. La cena de esa noche fue tan pesada como un funeral. Sara, con una falsa amabilidad, puso un trozo de pollo en mi plato, pero su voz era fría. Mamá, guarda fuerzas para la cirugía. Miré el pollo en mi plato, pero no podía tragar. David estaba sentado frente a mí, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. Intentó sonreír débilmente. Mamá, sé que me salvarás, igual que todas las veces que me salvaste cuando era niño. Sus palabras fueron como una puñalada en mi corazón. Recordé los días en que tenía fiebre alta y me quedaba despierta toda la noche pasándole paños húmedos. O las veces que se caía de la bicicleta y yo corría a vendarle las heridas. Siempre estuve allí. Siempre fui la madre dispuesta a todo. Pero esta vez, ¿por qué sentía tanto miedo? Mark estaba sentado en un rincón de la mesa, silencioso como una sombra. No comió. Solo revolvía la cuchara en su tazón de sopa, sin quitarle los ojos de encima a Sara. Vi su mirada llena de sospecha, como si intentara ver a través de la máscara de mi nuera. Quise preguntarle, pero no me atreví. El aire en la habitación era denso. El único sonido era el tintineo de las cucharas contra los platos, como martillos sobre mi conciencia. Después de la cena, Sara se levantó y llevó personalmente el plato de David a la cocina para lavarlo, sin dejar que nadie más lo tocara. Lo hizo rápidamente, pero noté que revisaba el plato con mucho cuidado, como si tuviera miedo de que alguien viera algo dentro. Esa noche, no pude dormir. Acostada en mi vieja cama, escuchaba el tic-tac del reloj en la pared.
cada segundo. Un recordatorio de que el tiempo de David se estaba acabando. Me levanté y caminé por el pasillo para tomar un vaso de agua. Entonces, oí susurros desde la habitación de David y Sara. Me detuve, de pie, en la oscuridad, conteniendo la respiración. La voz de Sara era baja pero clara. Sí, después del trasplante, tendremos todos los datos. No te preocupes. Ella no se atreverá a negarse. Me quedé allí, con el corazón palpitante. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caer. Datos. ¿De qué estaban hablando? Quise tocar la puerta, enfrentarla, but justo en ese momento, Sara la abrió. Se sobresaltó al verme y luego sonrió falsamente. Todavía despierta. Mamá, solo estaba llamando para preguntar sobre su medicina. Asentí y me di la vuelta, pero sentí como si me hubieran clavado espinas en el corazón. La sonrisa de Sara, su voz, todo era falso, como una máscara que ocultaba algo terrible. La historia que acabas de escuchar busca conmover y hacernos reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Quiero saber tu opinión. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentar todo para recuperar tu voz? Deja tu opinión en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Publicamos nuevas historias todos los días que te llegarán al corazón. Si esta historia te conmovió, por favor, dale a me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo.